se cuenta la historia de un niño de 3 años que nace en el seno de una familia bastante humilde: su papá, su mamá, su abuela y él. Debido a la violencia que había en su país en ese entonces, su papá y su mamá fueron asesinados, ya que vivían en un barrio muy peligroso. Su abuela, a los pocos días de haber cumplido 7 años, murió de un infarto cardiorrespiratorio, quedando huérfano y sin nadie en el mundo. Tiempo después se pone a trabajar repartiendo el periódico a ver si conseguía al menos para comer algo, ya que llevaba casi 4 días sin comer. Él vivía prácticamente de lo que le daba la gente de limosna, pero meses después, y justo el día en que estaba cumpliendo 8 años de edad, ya con desnutrición severa y con muchos problemas de drogadicción, pasa un sujeto y le regala algo de comida, un sándwich de jamón. Pues en ese instante el niño, con la desnutrición que tenía, muere. Esa historia la saqué de un portal de internet que se supone que de ahí fue donde se inspiraron los productores y Chespirito para hacer El Chavo del Ocho. En el blog que lo encontré en Google dice que la historia fue verídica. Yo la verdad es que no lo sé, lo dejo a opinión de ustedes. ¿Qué les parece? Qué horror, ¿no? Se cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial muchos niños quedaron huérfanos. Estos niños los llevaban a orfanatos, pero eran orfanatos de muy poco presupuesto. El gobierno estadounidense decidió comprar estos niños a muy buen precio. Entre estos niños, el gobierno compró a un chico llamado Tommy con su hermano Frank. Tommy cuenta en esta historia que fueron llevados a un aeropuerto muy extraño donde habían aviones de guerra, y allí comenzaron a hacer experimentos con ellos. Lo primero que le comenzaron a hacer a su hermano: sentarlo en una silla a ver programas infantiles mientras lo drogaban con algunas cosas y le inyectaban líquido rojo. Al otro día Tommy vio que Frank, su hermano, estaba calvo, los ojos los tenía hinchados. Es como si le hubieran borrado todo de su mente, porque ni se acordaba de su hermano. A las pocas horas este niño murió. Al otro día llegó el turno de Tommy, pues le dieron unas pastas de color amarillo, a lo que se cuenta que Tommy comenzó a tornarse de color amarillo, su pelo a caerse, y se decía que para evitar el dolor por el que estaban pasando tan horrible, este y otros niños los obligaban a reírse. Se cuenta que esa historia es cierta, ya que se está hablando del Área 51. Se cuenta la historia de una niña que sufría de problemas de autismo, pues esta niña tenía totalmente un mundo imaginario, donde día a día vivía aventuras con su mono amigo, que en realidad solo era un mono de peluche. Se dice que día a día la niña veía cómo se promocionaba un juego interactivo para computadora, un juego donde las personas detrás del monitor podían tomar decisiones de cómo manipular al protagonista de este videojuego. A ella le gustó tanto esto que decidió aplicar esto y copiarlo para ponerlo en su vida diaria. Con su mundo imaginario y su mono, preguntaría al televidente o al jugador qué es lo que debería hacer para ella completar su misión. El problema aquí era que ella no estaba en ningún videojuego y que mucho menos había un televidente. Habían ocasiones donde sus padres, intentando ayudarla, decidían quitarle alguno de sus apreciados juguetes, y ella, en su cólera, decía la frase: zorro, no te lo lleves, y no paraba de repetir esta frase. Podría durar horas encerrada en su cuarto diciendo: zorro, no te lo lleves, pero de una manera bastante aterradora, y no se calmaba hasta que sus padres no le devolvieron. Se cuenta la historia de dos hermanas que eran muy unidas. Una tarde su madre les dijo que no podían jugar afuera, pero como todo niño desobediente, estas niñas no hicieron caso. Una se llamaba Ella y la otra Ana. Pues resulta que ya llevaban mucho tiempo jugando, y en un momento Ella tiró a Ana por un barranco. Ana se dio un golpe provocándole así un tumor en su cabeza. Ana quedó mucho tiempo en el hospital, y cuando salió, Ana comenzó a delirar, ya que esta decía que era una princesa y su hermana era la otra princesa de un reino de hielo que estaba a punto de ser coronada. Esta veía objetos hablando, les ponía nombre cuando estos nunca le hablaban. Cuando tenían 20 años, Ella se fue de la casa. Esta se sentía culpable de lo que le había pasado a su hermana. Ana vio que Ella no estaba y se había ido, y esta decidió emprender un viaje, diciendo que su hermana iba a ser coronada como la reina de hielo, a lo que todo el mundo la tomaba como loca. Pues en el viaje conoció a un muchacho del cual se enamoró mucho, y ella lo veía como un chico súper guapo, pero en realidad este era un viejito. Ella decidió volver al pueblo, pero ya cuando llegaron, su hermana Ana había fallecido. Cintas de video que fueron encontradas. Esta espeluznante grabación muestra los últimos minutos de un hombre que se perdió en las catacumbas de París. En el video se ve recorriendo los pasillos de este, mientras intenta encontrar una salida. Poco a poco tiene más y más miedo. Se desconoce quién es el dueño de la cámara, o si está vivo o muerto. En un momento sale corriendo y deja la cámara tirada, como si estuviera huyendo de algo o de alguien. La cámara fue encontrada por un grupo de exploradores. Es que no entiendo por qué se meten allá. Y las catacumbas de París, tantas historias horribles que tienen. ¡Qué horror!, ¿no?
En 1960, una pareja de esposos decide tener un hijo. A este niño deciden ponerle Steven. Pasan los años y esta familia es una familia ejemplar. Steven era un niño bastante amable y sus padres muy amorosos con él. Steven tenía 8 años cuando los padres de Steven deciden tener otro hijo. A lo que poco tiempo la mamá de Steven queda embarazada, pero el giro de vida que le da esta familia es impresionante. Esta pierde a su nuevo bebé, que tal día la mamá de Steven acaba con su vida. Con un tarro de pastas, Steven le tocó ver esta escena. 2 años después, el padre de Steven decide que se van a ir a viajar por todo el mundo en una furgoneta. Es así como emprenden un viaje sin rumbo alguno, hasta llegar a un lugar donde se encuentran a 3 ancianas. Les ofrecen comida y hospedaje. Las 3 tenían nombres de perlas preciosas. Eran muy buenas personas, pero ya estaban tan ancianas que poco tiempo después murieron. Es así como Steven comienza a tener problemas psicológicos y mentales. Por lo menos él decía que su madre no había muerto, ni que las 3 ancianas y su padre, con un gran dolor, siguió yendo de viaje con su hijo enfermo. Qué fuerte, ¿no?